Amén. Salmo 25, y vamos a leer los mismos versículos. Amén. Un poquito más esto. Gloria sea al Señor. Igual vamos a leerlo uno yo y ustedes alternado, y en el último nos unimos. Alternado, perdón. Amén. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Todos juntos. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, por permitirnos entonar estos cantos delante de tu presencia, Señor. Gracias por poder adorarte. Es un privilegio, es un honor, Señor, de que cuando nos reunimos como un solo cuerpo, Señor, poder glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Pero ahora entramos a esta parte importante donde tú nos hablas, Señor, a través de tu bendita palabra, y te rogamos que abran nuestros corazones y nuestro entendimiento a ella, Señor. Háblanos, Señor, ministranos de una manera especial, abre nuestro corazón a tu palabra, inclina nuestros oídos y nuestro corazón a ti, Señor, y obra en nosotros, Padre amado, Señor, que tu palabra sea de grande bendición, Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y continuamos con nuestro Salmo 25. Amén. Amén. Nos quedamos en la clase pasada, en la predicación pasada, vimos el versículo 1 al 7. Y hoy vamos a ver del 8 al 22, pero lo vamos a ver de una manera, no como normalmente lo vengo viendo, sino de una manera de resumen. Amén. Amén. Entonces nosotros vamos a encontrar en este Salmo, amados hermanos, vamos a encontrar tres cosas que nos van a ayudar a entender la mente del escritor, del salmista, ¿verdad? Cuando está en angustia y en aflicción. Y en sí estos tres pasos casi están en todos los salmos. Amén. Una de las cuestiones que nosotros tenemos que ver que este salmo refleja es los atributos de Dios. Algunos, no todos, pero sí refleja unos atributos o perfecciones de Dios. Amén. Amén. Lo segundo refleja el corazón del salmista, y el tercero refleja el corazón que debe de tener todo hombre íntegro. Amén. Amén. Entonces empezaremos hablando de por qué este salmo es tan especial. Bueno, refleja unos atributos de Dios, unas perfecciones de Dios. Los atributos es la parte de la personalidad que Dios es. Amén. Amén. Y entonces nosotros vemos que David tenía un conocimiento de su Dios. Conocer los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, es conocer a nuestro Dios. Amén. Amén. Cuando no conocemos esas perfecciones, no estamos adorando a Dios en verdad. ¿Qué está sucediendo hoy en día en muchos lados? En muchas iglesias o en oraciones inclusive de cristianos que están solo adorando a un Dios de puro amor, de pura misericordia, pero no han entendido que Dios tiene varios atributos. Amén. Al menos cuando nosotros tuvimos la clase de los atributos de Dios, ¿verdad? Vimos alrededor de 15, 16 atributos de Dios. ¿Sí? Y entonces, amado hermano, nosotros vemos aquí tan solo a David hablando de 6 atributos de Dios. 6 atributos en este salmo.
Primero dice que Dios es, en el 8, dice que Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Amado hermano, yo debo de conocer esto de Dios. Y debo de tenerlo bien en claro y bien contemplado. ¿Por qué? Porque en el mundo van a venirnos muchas pruebas, muchas aflicciones, muchas decepciones. Va a haber gente que nos va a decepcionar, va a haber mucha cuestión que nos van a afligir, como el caso de David. Nosotros recordemos que David lo escribió muy probablemente cuando la persecución con Absalón, ¿verdad? Que su propio hijo se rebeló contra él y quería matarlo. Entonces nosotros vemos la angustia que estaba pasando. En medio de ese detalle donde David había sido depuesto de su trono, siendo perseguido por su propio hijo, queriéndolo matar su propio hijo, David dice que Dios es bueno. Nosotros, es lo que nosotros debemos también de conocer a nuestro Dios, que cualquier circunstancia que hay, no es que Dios nos haya abandonado, no es que Dios nos haya dejado, Dios es bueno. Y por lo tanto, todo lo que Él está permitiendo que pase es para bien. Es para bien. Eso lo vimos anteriormente, también lo vimos en el ratito y lo vimos, ¿verdad?, el domingo también. Todo lo que Dios suceda es para, todo lo que Dios permite que nos pase es para nuestro bien, como dice, ¿verdad?, Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Entonces nosotros vemos, Dios es bueno. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 4. ¿Quién lo encuentra? 6:4. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David, mi padre, diciendo. ¿Es el 6:4? ¿Segunda de Crónicas? Segunda de Crónicas 6:4. 6:4. Bueno, tengo ahí un problema de dislexia de repente. Bueno, pero aquí está hablando de la bondad de Dios. Amén. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, por la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén, ¿verdad? La bondad. Y se contempla la bondad, bueno, y la severidad de Dios, la severidad para con los incrédulos, pero la bondad para con nosotros, ¿verdad?, que hemos creído al Señor. Dios es bueno en cualquier circunstancia que nos pase, amado hermano, en cualquier cosa que nosotros estemos pasando, como el caso de David. David dijo: Dios es bueno. En medio de lo que me está sucediendo es porque Dios es bueno. Amén. Amén. Y esa es una de las cosas. La otra, el otro atributo de Dios, rectitud o justicia. Amén. Amén. Dice el versículo 8: Dios es bueno y recto. Amén. Entonces está hablando que Dios es justo. ¿Qué quiere decir también, hermanos? Que lo que nos acontece es porque Dios aplica la justicia también, ¿verdad? A veces nosotros tenemos que pagar por nuestros errores en el pasado, ¿sí? Y eso significa que Dios está siendo justo. Amén. Que la justicia de Dios se revela sobre nosotros. Vamos, por ejemplo, al Salmo 7:11. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahí está, ¿verdad? Dios es juez justo y Dios está airado todos los días contra el impío. Ahora, segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí están. Entonces nosotros podemos ver que cuando nosotros estamos en problemas necesitamos entender que Dios es bueno.
Dos, que Dios es justo. ¿Sí? Que Dios es justo, como dice Pablo en Tesalonicenses, también al atribularnos, ¿verdad? Para que entremos en el reino de los cielos. ¿Sí? Dios, y aquí dice Pablo también que Dios es juez justo, ¿verdad? Y que también nos va a dar una corona a los que aman su venida. Pero ojo, solo se la dará a aquellos que realmente están amando su venida. Dios no se la va a dar a todos, solo a los que en verdad aman su venida, porque Dios es un juez justo. Entonces nosotros vemos, amado hermano, que David está conociendo a su Dios. David sabe que en medio de la circunstancia que está atravesando es porque Dios es bueno, pero también sabe que Dios es justo. ¿Por qué? Acuérdense cómo en el versículo 7 del Salmo 25 David hablaba de sus pecados de su pueblo. Amén. Y que hablábamos que era muy probablemente la cuestión cuando adulteró con Betsabé y mandó asesinar, ¿verdad?, a su esposo. Entonces David sabía que lo que estaba pasando era justicia de Dios también, ¿verdad? Y tenemos que ser con este mismo corazón y entender eso mismo, hermanos, que lo que nosotros sembremos lo vamos a cosechar, ¿verdad? De la cosecha no nos vamos a salvar, ¿verdad? Aunque Dios va a utilizar esa misma cosecha en su bondad para pasarla a bien más adelante. Amén. Amén. Pero tenemos que entender, y David conocía a su Dios y sabía que Dios es justo. También en el versículo 10 David habla de otro atributo de Dios, que es misericordia. Dios es misericordioso. Amén. Amén. Santiago capítulo 5 versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Fíjense, habéis oído de la paciencia de Job. ¿Te acuerdan la prueba dura que atravesó Job? Que duró 40 años, sus hijos murieron, los aplastó, ¿verdad?, la casa donde estaban, todo su ganado se perdió, todos sus siervos se perdieron, todo su dinero se fue, y su salud también, y su esposa todavía le dice: maldice a tu Dios y muérete. Entonces Job aparentemente tenía todo en contra, pero Santiago dice que Dios es muy misericordioso. ¿En dónde vemos la misericordia de Dios con Job? La vemos al final. Amén. La vemos al final. Cuando Job recibe una mayor bendición de Dios, tanto en el sentido espiritual como en el sentido material. ¿Sí? Como en el sentido material. Acordémonos de David también, cuando David en sus varios errores, porque pues, igual que nosotros, David no era perfecto, ¿verdad? A ver si David algún día me llega a llegar a mí, a mi perfección. No, pero David no era perfecto, hermanos. Y David un día también se le ocurre, dice la palabra de Dios, también tentado por Satanás, ¿verdad?, censar al pueblo para ver qué tanto ejército tenía. Y Dios se enojó por eso con David. Y empezó a haber mortandad en el pueblo. Entonces David habló con Dios. Y Dios le dijo a David: elige 3 castigos con los que quieres que yo te castigue. Mortandad sobre el pueblo, que caigas en las manos de tus enemigos, o que caigas en mis manos, David. Y David rápidamente eligió y dijo: que caiga en tus manos, porque si caigo en manos de mis enemigos, ellos no tendrán misericordia. El pueblo no tiene ninguna culpa de mi error, de mi pecado, de mi envanecimiento, de mi soberbia. Por lo tanto, que caiga en tus manos. David sabía que iba a ser difícil, pero dice algo David ahí importante: pero sé que al final tendrás misericordia. ¿Verdad? Tendrás misericordia. No quiere decir que no vamos a pasar por un momento de angustia, no quiere decir que no vamos a pagar lo que hemos hecho, porque Dios es justo, pero sí que al final tendrá misericordia. Y como les dije, al final resultará en bien por la misericordia del Señor. Amén. Porque todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas. Aún nuestra cosecha de nuestros errores en el pasado nos ayudan a bien en un futuro para Dios. Amén. Amén. Nosotros tenemos que entender eso y conocer así a Dios, hermanos. Conocerlo. Si no conocemos a ti, a Dios, si no conocemos
que Dios es justo y que iba a aplicar una disciplina y que iba a aplicar un castigo, pero desconozco que Dios al final siempre tiene misericordia y muchas de las veces reduce el tiempo de disciplina, yo voy a decaer en medio de la prueba. Amén. Mas, sin embargo, si yo creo firmemente, como dice la Escritura, que Dios es misericordioso, yo voy a esperar en su misericordia. Amén. Como Dios se mostró a Moisés, cuando Dios se le revela a Moisés y le dice: Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Y grande en misericordia. Hermanos, la Biblia vez tras vez nos muestra eso. Dios aplicó castigos en diferentes formas, pero al final Dios siempre ha tenido misericordia. Por lo tanto, en mis oraciones debo de entender esto. Debo de entender que Dios es bueno, todo me ayuda bien. Debo de entender que Dios es justo. Amén. Y entonces sí me va a aplicar el castigo, pero también sé que al final tendrá misericordia. Y ese es nuestro Dios. Luego dice David también en el versículo 10 que Dios es verdad. ¿Verdad? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios es verdadero, Dios es verdad. Dios es verdad y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz también, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir que Dios es verdad? Que Dios nunca va a mentir. Amén. Dios nunca va a mentir. Dios siempre habla verdad, nunca mentira. Y eso es muy importante que lo conozcamos. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Sí? Por lo tanto, tanto las promesas positivas como las promesas negativas son en el sí y en el amén. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel: he aquí os pongo la vida y la muerte, he aquí el monte de la bendición y el monte de la maldición, ¿verdad? Donde el monte de la bendición se nombraron todas las bendiciones si el pueblo obedecía a Dios. Pero ¿qué pasaba si el pueblo se volvía a los ídolos y todo? Eso fue anunciado en el monte de la maldición. Amén. Amén. Entonces Dios es verdad y cumple lo que dice. Tanto cuando Israel siguió a Dios fielmente, Dios cumplió sus bendiciones, pero cuando Israel se volvió a los ídolos y no anduvo bien tras de Dios, Dios les aplicó las maldiciones. Amén. Amén. Nosotros podemos ver esa parte donde cuando Dios cerró el cielo y no llovió, cuando Elías, ¿se acuerdan? Dios les aplicó eso. ¿Por qué? Porque el rey Acab y la reina Jezabel habían vuelto idólatra a todo Israel, y entonces Dios cumplió la maldición. Lo mismo dice la palabra de Dios, amados hermanos, en la verdad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos confesando nuestros pecados delante de Dios, tenemos comunión con Dios. Pero cuando no confesamos algún pecado delante de Dios y no nos arrepentimos, esa comunión se rompe. Y por lo tanto, nuestras oraciones no están llegando a la presencia del Señor. Amén. Dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Por ejemplo, no me gusta decirlo, pero aquí lo traigo y ya no voy a tener que decirlo. Que cuando el esposo, ¿verdad?, no trata bien a la esposa, ¿qué sucede con sus oraciones? Son estorbadas, ¿verdad? Son estorbadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no son escuchadas por Dios. Entonces sí hay, aún para el cristiano, hermanos, hay bendiciones y hay estorbos también, que Dios cumple. Dios es verdad y todo lo que ha dicho en su palabra es verdad y se va a cumplir. Amén. Dice la palabra también aquí en Salmo 25 que Dios es perdonador. En el versículo 11, Dios es perdonador. Bueno, de eso está lleno la Biblia, ¿verdad? Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Ese es el Dios de nosotros, el Dios que nos perdona y que restaura la comunión con nosotros. Amén. Es el que restaura. Cuando Dios le dijo al profeta Isaías, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel: no es que yo me haya alejado de ustedes, sino que ¿qué? Que el pecado ha hecho un muro entre ustedes y yo. Nosotros debemos de entender eso. Por lo tanto, pero cuando Israel se volvía a Dios y le pedía perdón, Dios restauraba, porque Dios es perdonador. Dios es perdonador.
David lo sabía perfectamente. ¿Cuántas cosas no le había perdonado Dios ya a David? Sin embargo, sabemos, amados hermanos, como les digo, Dios nos perdona, pero las consecuencias las vamos a vivir. Inclusive el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya después casi de 30 años de ministerio, todavía decía: yo el más vil, el más grande de todos los pecadores, porque perseguí a la iglesia de Cristo. Pablo no se podía quitar eso de su mente. A pesar de que sabía que Dios ya lo había perdonado, Pablo no se quitaba eso de su mente. Y algunos eruditos, hermanos, comentan que este era realmente el aguijón de Pablo. Que el aguijón de Pablo no era la vista, porque dicen Dios lo sanó cuando fue Ananías a imponerle manos. Y dice, Dios sana completamente. Cuando Dios sana, Dios sana. Y entonces decían, muy probablemente el aguijón del apóstol Pablo, con el cual Satanás lo abofeteaba, era esos recordatorios que le traían de las veces que él persiguió a cristianos, los entregó a las cárceles, los azotó y quizá mató a algunos. Y este era su aguijón. Dios es perdonador. Amén. Tenemos que entenderlo, hermanos. Dios es galardonador. En el versículo 13 del Salmo 25 nos dice que Dios es galardonador, como dice Hebreos 6:11. Hebreos 6:11. 11:6, perdón, sí, gracias, gracias, hermano. 11:6. Sin fe, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces nosotros vemos que tenemos que entender eso, hermanos. Todo se va a transformar en bien al final. Todo. Aunque andemos en un valle de sombra a causa de nuestras propias iniquidades y rebeliones, Dios al final nos sacará al valle de luz. Y al final recompensará. El Señor Jesús dice que va a venir con todos sus ángeles para galardonar, ¿verdad? Con su galardón también, para con los suyos, con sus santos. Amén. Amén. Dice el versículo 15 del Salmo 25 que Dios es ayuda a los que en Él confían. Amén. Amén. En medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra cosecha, Dios va a ser nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Amén. Él va a ser quien nos sostenga en medio de todo esto. Fíjense que todos estos atributos los utilizó David para su problema. Los utilizó David para su problema que tenía tan grande. Su hijo persiguiéndolo para matarlo. Y dijo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es verdad. O sea, todo lo que me está aconteciendo, ya Dios, ¿verdad? Me lo había dicho en su palabra y yo lo obedecí, por lo tanto tengo que apechugar todo esto y esperar en la bondad y en la misericordia del Señor. Amén. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que copiar esto, ¿verdad? Nuestras oraciones, ¿qué tanto en nuestras oraciones estamos clamando a los atributos de Dios? ¿Qué tanto en nuestras oraciones estamos confesando a Dios la misma palabra de Dios? Es importante conocer la Biblia para tener oraciones mejores, hermanos. Una de las finalidades de tener un estudio de la Biblia es que nuestras oraciones sean cada vez, lo voy a decir así de esta forma, más poderosas, ¿verdad? Porque van a estar más llenas de la palabra de Dios, ¿sí? Y a Dios le encanta cuando nosotros le oramos conforme a su voluntad. ¿Y cómo es conforme a su voluntad? La Biblia en la mano. Con la Biblia hablándole de eso. ¿Amén? Amén. Entonces vemos estos atributos del Señor. Otra cosa que encontramos aquí, cualidades que nosotros debemos demostrar en una oración. ¿Amén? Amén. ¿Qué debemos demostrar en una oración cuando estamos pasando muchos problemas o cuando estamos en medio de un valle seco o de un valle de oscuridad? Nosotros en primer lugar, como vimos ahorita, tenemos que tener un conocimiento de Dios. Si no conocemos a nuestro Dios, no vamos a saber ni qué pedir. ¿Sí? Y esto está en todos los versículos, desde el 1
hasta el 22 está un conocimiento de Dios del salmista que lo cita varias veces, ¿sí? Luego, en segundo lugar, está una dependencia de Dios. Si ustedes ven a David en medio de todo este detalle, él está declarándose vez tras vez dependiente de Dios. Dependiente de Dios. Fíjense, hay una parte que me gusta mucho, que es el versículo 15. Si lo leemos, por favor. 25, 15. Porque mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Fíjense, ¿cómo se sentía David? Atrapado. ¿En qué? En una red, ¿verdad? Atrapado en una red. ¿Ustedes algún día han visto un animalito, un perrito, algo atrapado en una red? Que ya no puede hacer nada, está todo así bien, y te voltea a ver, y a veces no has visto la mirada como de angustia del perrito, como casi te quiere hablar y decirte ayúdame, ¿verdad? Pues algo así está nombrando David. Él se sentía así, se sentía atrapado totalmente en una red, imposible él de ayudarse a sí mismo, y por lo tanto estaba clamando a Dios, confiando en él, porque él era el único que podía ayudarlo, nadie más. Entonces nosotros vemos aquí a David en una dependencia total de Dios. Amén. Esa dependencia de David también se muestra al ser acusado por su propia conciencia. Ahí en el versículo 7 del Salmo 25, versículos 7 y 11. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, a Jehová, oh Jehová. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Ahí está, 15, ¿verdad? ¿Qué estaba sucediendo en David? David se estaba acordando de un pecado que sucedió hace muchos años. ¿Sí? La conciencia lo estaba atormentando, pero ahí en medio de ese tormento de su propia conciencia, David estaba inclinando su corazón a Dios y en dependencia de él, ¿en sentido de qué? Perdóname. David no estaba diciendo, no, Dios ya me perdonó de esto, yo ya lo voy a olvidar, yo ya, a ver, conciencia, quítate. No, le vino esa conciencia que hizo David, dobló sus rodillas y clamó a Dios por perdón una vez más ante lo que él había hecho. Amén. Entonces, una dependencia de Dios en esto. Hay algo más que a veces pasamos en las más duras pruebas, hermanos. David dependió de Dios al sentirse abandonado. Veamos por favor el versículo 16. Estoy solo y afligido. Estoy solo. David se sintió abandonado en este momento, aunque él traía un ejército también, ¿verdad? Gente que lo había seguido, pero muchos de los que él confiaba, muchos de los que él les había dado alimento, les había ayudado, les había sustentado, los había apoyado, lo habían abandonado y se habían vuelto tras su hijo y se habían rebelado contra él. Qué difícil es eso, hermanos, que cuando estés en el momento más duro de la prueba, tus mejores amigos, tu familia, te abandonen y te quedes solo y te den la espalda, y no solo te den la espalda, sino empiecen a hablar de ti. David lo sintió y estaba aquí. No solo él lo sintió, David, también lo sintió nuestro Señor Jesucristo. Cuando todo el proceso que llevó de crucifixión, ¿dónde estaban sus discípulos más que Juan? Todos los demás lo abandonaron. Toda la gente que alimentó, que ayudó, ¿dónde estaba el ciego de nacimiento? ¿Dónde estaba tanto leproso que sanó? ¿Dónde estaban los paralíticos que levantó? ¿Dónde estaba la viuda que le resucitó a su hijo, a su único? Lo abandonaron. Pero también hay otro que narra esto, y es el apóstol Pablo. Cuando es llevado a un juicio ante Roma y encarcelado, Pablo habla con Timoteo y le dice: todos me han abandonado. Hermanos, eso es una realidad. En las pruebas más difíciles,
más cultas, el brazo humano te puede dejar, pero el brazo de Dios nunca nos va a dejar. Nunca. Debemos por eso estar confiados únicamente en el brazo del Señor. Amén. Ampararnos bajo Él. Y David sintió ese abandono, David sintió esa tristeza de estar solo. Por lo tanto, hermano, no te angusties. Si en tu momento más difícil nadie te echa la mano, pero Dios sí, porque Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y como dijo David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él es suficiente para nosotros, y en Él debemos encontrar, hermanos, nuestro mejor amigo, nuestro mejor familiar, nuestra mejor ayuda y sustento, porque Él nunca nos va a abandonar. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Reconoce David también aquí, y la persona que esté orando aquí debe de reconocer que su situación es a causa de su pecado. Muchas de las cosas que nos pasan, como dijimos, es a causa de lo que hemos cometido. En el versículo 7, en el versículo 11 y en el versículo 18, David dice esto de este mismo salmo. Entonces debemos de reconocer, hermanos, que hay pruebas que también van a venir a causa de nuestros pecados, ¿verdad? Por ejemplo, si somos muy dilachadores del dinero, ¿qué va a suceder? De repente nos vemos en una necesidad grande y no tenemos nada en el banco y no hay nada. Es producto de que nunca hicimos un proceso de ahorro, ¿verdad? Y la Biblia habla del ahorro. La Biblia habla de un plan de ahorro, ¿verdad? Y la Biblia habla de que tenemos que ser ahorradores para el tiempo en que no tengamos fuerzas, o sea, el tiempo de nuestra vejez. Amén. Hay que tener un ahorro. Desgraciadamente el mexicano, y tienen aquí una evidencia que usted acá aprende, no somos nada ahorradores. Pero ¿qué sucede cuando viene el tiempo de la angustia? Debemos de reconocer, Señor, yo no preví nada. Por lo tanto es justo lo que estoy pasando. No eres tú, fui yo que cuando me bendeciste, no agarré como tú me mandas para prever en casos, ¿verdad?, como estos. Amén. Entonces hay cosas que van a venir por nuestro propio pecado, hermano, y tenemos que ser sinceros delante de Dios, porque Dios es verdad, como vimos, y a Dios le agrada la verdad y le agrada la sinceridad. Amén. Otra de las cualidades es que David conoce que es su pecado, pero no solo lo conoce, ¿qué hace? Pide perdón. Pide perdón ante el Señor. Cuando está pasando esta angustia, está pidiendo perdón al Señor. Amén. Entonces, no es lo que nosotros debemos de entender, hermanos. ¿De qué está hablando David? También rápidamente, este salmo, como les decía, iba a ser un poco diferente esta predicación, nos da características, no solo nos da características de Dios, no solo nos da una característica de una oración en medio de la prueba, sino que también nos da características de un corazón regenerado, de un corazón que ha sido cambiado y transformado por la gracia de Dios. En primer lugar, refleja humildad. En el versículo 9, nosotros vemos ahí, ¿quién lo lee rápido? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ahí está, ¿verdad? Humildad, hermano. El corazón de un regenerado tiene que ser un corazón humilde. Dios se agrada del corazón humilde. Al altivo, dice la palabra, lo mira de lejos. En Mateo 5:3, que son las bienaventuranzas del monte, dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un pobre de espíritu es lo mismo que el humilde. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver esta parte, una necesidad. El humilde tiene una necesidad y una dependencia de Dios. Amén. Segunda característica, tiene mansedumbre, y es parte del fruto del Espíritu. Amén. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Se me estaba faltando bondad, gracias. Mansedumbre, ¿verdad? Mansedumbre, ¿sí?
En el versículo 9 nosotros encontramos esta parte. El 25:9, pero lo vamos a comparar con Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahí está, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y David dice en el versículo 9 y 13 lo mismo, ¿sí? Del Salmo 25. Entonces, hermanos, tenemos que ver estas características para procurarlas. Cuando nosotros tenemos estas características, vamos a ir gozando de bendiciones del Señor abundante. Amén. Amén. Otra característica que vemos en esta oración es que es obediencia. Amén. En el versículo 10 nosotros vemos la obediencia. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea, para los que guardan su pacto. ¿Quiénes guardan sus pactos? Los que obedecen su pacto y sus mandamientos. Amén. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios es algo que debe haber en un corazón regenerado. Amén. Cuando hay un corazón regenerado, es un corazón que ama obedecer a Dios. Amén. Jesús dijo: si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. O sea, un reflejo de que me aman realmente es que van a obedecer mi palabra. Amén. Entonces lo vemos en este salmo. Ahora, otra característica que la vimos en la reunión de varones es el temor de Dios. En el versículo 12 nosotros encontramos esta parte. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Ahí está, ¿verdad? ¿Y qué dice Habacuc 3:2? Oí tu palabra y temí. Temor de Dios en nuestros corazones. Isaías 66:2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Isaías 62:2. 66:2. Sí, adelante. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Ahí está. Amén. Entonces nosotros, pobre y humilde, la humildad que hablamos, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, pero no solo eso, sino que tiembla mi palabra. Temor de Dios en el corazón. Temor de Dios en nuestro corazón, hermanos. Ese temor de Dios nos va a librar de muchas cosas. Ese temor de Dios le hacía a David permanecer en Dios. El temor de Dios produce que nosotros seamos perseverantes en el camino del Señor. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, tiene que haber un temor de Dios, de no apartarnos del Dios vivo. Tiene que haber un temor de Dios. Cuando nosotros ofendemos a Dios, hay un temor santo, porque sabemos que Dios nos va a disciplinar. Como cuando desobedecíamos de pequeños a nuestros padres, ¿se acuerdan? Bueno, los que tuvieron padres correctores, ¿no? Que hacías algo malo y ¡oh! Le voy a decir a tu papá, iban a acusarte, ya no sabías si llegar o no llegar, ¿verdad? Ante la presencia del papá, decías, si llego me va a pegar, pero si no llego me va a tundir doble por no llegar y por lo que hice. Entonces ya no sabías ni qué hacer, ¿verdad? Pero ¿por qué? Eso no significaba que no le tenías confianza a tu papá, que no le tenías amor, ¿verdad? Lo amabas, lo querías, pero sabías que cuando hacías algo mal, le iba a llover, ¿verdad? Lo mismo sucede con Dios. Dios es bueno y podemos llegar ante su presencia con toda la gracia del Señor, pero sabemos que si hacemos algo mal, Él nos va a corregir. Amén. Ese temor de Dios en nuestro corazón. También aquí otra característica que vemos es la sed de justicia. En el versículo 15, ¿verdad? Nosotros encontramos esta sed de justicia, que es otra característica también del Sermón del Monte en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
Y luego otra característica que encontramos también, hermanos, que está también en el Sermón del Monte, es limpio de corazón, el versículo 21 del Salmo 25, 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. ¿Qué es integridad y qué es rectitud? Es un corazón limpio, un corazón íntegro, un corazón, ¿verdad?, recto delante de Dios. Ese es un corazón limpio, ¿sí? Y dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Porque ellos verán a Dios. Hermanos, si tú quieres ver a Dios realmente en tu problema, si tú quieres ver a Dios, tienes que ser de corazón limpio, es decir, íntegro y recto. ¿Sí? Luego, la séptima característica, los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice, ¿verdad? Y aunque en el Salmo no encontramos que David esté llorando, no encontramos, pero es obvio por la aflicción que David tenía, la angustia tan tremenda, el amor que le tenía a su hijo Absalón. Recordemos cuando le anunciaron que lo mataron, ¿verdad? Y hasta hizo un clamor: Absalón, Absalón, ¿quién me diera? David sufrió, lloró por su hijo, lloró por la angustia, lloró por eso, y la palabra del Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Los que siembran con lágrimas, hermanos, eso es un corazón íntegro, ese es un corazón real. A Dios no le gusta la hipocresía en nuestros corazones, porque cuando hay dolor queremos hacernos los fuertes y orar ante Dios como si no nos estuviera pasando nada, y eso no es un corazón íntegro, eso no es un corazón recto, eso es hipocresía, y queremos ir hipócritamente delante de la presencia del Señor. David, algo que tenía es que cuando estaba alegre se lo reflejaba al Señor, cuando estaba triste se lo reflejaba al Señor, ¿verdad? Y buscaba en Él la ayuda, el sustento y el gozo. ¿Amén? Amén. Entonces, por eso dice el Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Amén. Amén. Y luego dice la palabra del Señor en los versículos, ahí en el Salmo 25, versículos 19 y 20. Mira mis enemigos cómo se han encontrado y por medio violento aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confío. Ahí está. Y esto lo vamos a ligar con la bienaventuranza, las dos bienaventuranzas de Mateo 5, versículos 10 y 12, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí está, ¿verdad? Entonces encontramos, hermanos, las bienaventuranzas del Sermón del Monte en este salmo. En este salmo. Y eso nos habla, hermanos, cómo deben de ser nuestras oraciones. Y eso nos habla cómo, si queremos que Dios nos responda, tenemos que orar delante del Señor, siendo limpios de corazón, siendo sinceros delante del Señor, siendo pobres de espíritu, teniendo hambre y sed de justicia, siendo mansos, ¿verdad? Con las 9 bienaventuranzas que hay en el Sermón del Monte, milagrosamente o maravillosamente, que están en este Salmo 25. Entonces, amados hermanos, este Salmo 25 nos habla perfectamente de una oración tan difícil, tan fuerte, de un suceso tan fuerte para el corazón de David. ¿Y cómo oró David? Conociendo a su Dios, ¿verdad? Pero también una dependencia de Dios, pero también porque David tenía esas bienaventuranzas, y es lo que nosotros debemos de buscar en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, hermanos, para que Dios obre poderosamente en nosotros. Amén. Amén. Obre también poderosamente en nuestras oraciones, que nuestras oraciones sean escuchadas y sean respondidas, porque hay en nosotros estas cualidades.
de una dependencia total de Dios, de una mansedumbre, de un lloro. ¿Cuántas veces cuando intercedemos, lo he dicho varias veces, ¿verdad? Por nuestra familia, ni una gota de lágrimas sale de nuestros lagrimales, ya ni siquiera hipócritamente. Yo creo que vamos a tener que utilizar viva cordura así, para que nos a llorar, como los artistas. Pero necesitamos, porque la palabra dice que aventurado los que lloran, los que se angustian realmente, ¿verdad? Nosotros vemos a Jeremías, si mis ojos se hicieran fuentes de agua, ¿verdad?, para llorar día y noche por mi pueblo. Fíjense lo que quería Jeremías y me pedía Dios. Pero era tanta la angustia que Jeremías lloraba. Por eso le decían el profeta llorón. Ese nombre se le adjudicó a Jeremías, el profeta llorón. Tenemos que llorar, hermanos. Tenemos que llorar por la frialdad de algunos hermanos. Tenemos que llorar por nuestra incapacidad de seguir creciendo y madurando y cada día ser más fortalecidos en la fe. Deberíamos, como dice Pablo, y lo vimos el domingo, ¿verdad?, siendo ya maestros, ser gente, ¿verdad?, que son, como dice la palabra del Señor. ¿Cómo son los que confían en el Señor? Son como el monte de Sión, que no se mueve, ¿verdad?, que no se mueve. Venga lo que venga, la tempestad que venga, venga el huracán que venga. Cuando llega y se topa con un monte, ¿qué sucede con el huracán? Desvanece. Tenemos que ser así. Que nuestra fe sea tan sólida en el Señor, que cuando vengan las angustias más fuertes y los problemas más fuertes, no nos hagan más que movernos tantitos. O cuando me pegan con el monte, nos tantitos. Hermano, necesitamos conocer más del Señor. Amén. Y necesitamos pedirle al Señor que Él nos guíe como aquí David y tener un corazón como el de David. Amén. Amén. Voy a pedir que inclinemos nuestra cabeza y que oremos al Señor, pidiéndole ese corazón al Señor, pidiéndole que nos permita conocerle completamente. No solo conocer sus atributos, sino abrazar cada uno de sus atributos. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Señor, te rogamos, Padre amado, que tú abras nuestro entendimiento, pero no solo nuestro entendimiento, sino también nuestro corazón, Señor, para poder, Señor, orar a ti como conviene. Tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, porque la oración del justo es una oración conforme a tu voluntad. Padre, pero muchas de nuestras oraciones no están siendo aquí debido, Señor, a un desconocimiento de tus atributos o conociéndolos, pero no abrazándolos con todas nuestras fuerzas, como lo hacía David, Señor, en el momento de la angustia, en el momento del valle de lágrimas, en el momento de la congoja. David te abrazaba a ti con todas tus fuerzas, como lo hizo Jacob cuando luchó con tu ángel, Señor, con el ángel de Jehová, y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y a pesar de que el ángel le descoyuntó la cadera, él se siguió aferrando con todas sus fuerzas al ángel y dijo: no te voy a soltar, como si le dijera: o me matas o me bendices, pero tienes que elegir lo uno o lo otro. Oh amado Dios, que sí te amo delante de ti, que seamos hombres y mujeres de convicción en oración, Señor, de conocer al Dios vivo y verdadero, de conocer al Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, fiel, misericordioso, justo, fuego consumidor, y así cada uno de tus atributos, Señor, para que en el momento necesario poder clamarnos, Señor, a ti y abrazarnos así, Señor. Oh Padre amado, obra en nosotros, Señor, y también obra en nuestro corazón, Padre, para que nuestro corazón sea un corazón que, Señor, se muestre en las bienaventuranzas del monte, plasmadas también en este salmo, Señor. Que se muestren en nuestro corazón, Señor,
que demuestre esa pobreza de espíritus, esa humildad, Señor, esa dependencia de ti, que te muestre, Señor, esa dolor, esa angustia por los que se pierden por la iglesia, por nuestra falta de crecimiento, Señor, espiritual. Oh Padre Santo, que tengamos hambre y sed de justicia. Oh Padre amado, Señor, que seamos, Señor, de los de limpio corazón, de los mansos, de los pacificadores, Señor. Que podamos, en verdad, Señor, mostrar el fruto de tu Espíritu en nuestro corazón, en nuestra vida, manifestándose en nuestro ejemplo y testimonio. Padre, obra con poder para hacerlo, Señor. Padre, porque no queremos, Señor, hacer oraciones vanas, repetitivas. No queremos citar todo y hacer balbuceos, Señor. No queremos rezos, Padre, estar repite algo, Señor. En realidad queremos tener esa comunión contigo, Señor. Y ser de esos hombres y esas mujeres que dejaron huella con su oración, tanto en tu palabra, Señor, como a raíz de la historia de la iglesia, Padre amado, que han sido hombres que han orado así, que han sido hombres y mujeres que han vivido así, con esa fe, con esa dependencia, con ese amor, con esa pasión, con ese dolor, con esa angustia por las almas, Señor. Oh Padre amado, obra en nosotros, Señor. Obra en nuestro corazón. Te pedimos perdón, Padre. Pedimos perdón porque no estamos siendo así, porque estamos siendo muchas veces indiferentes, porque estamos, Señor, siendo muchas veces insensibles, Señor. Padre amado, tú obra en nuestro corazón y permite que tu Espíritu, Señor, obre en nosotros, Señor, y que quite todo orgullo, toda soberbia, altivez, egoísmo en nuestras vidas, Señor. Que quite todo lo que está estorbando, Señor. Que quite toda avaricia, codicia también de nosotros, Señor. Que quite todo aquello, Señor, que está creciendo en nosotros y no nos está permitiendo, Señor, disfrutar de una comunión viva contigo en la oración, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres, Señor, que tú usas, Padre, para impactar una sociedad. Ayúdanos, Padre, a hacer esos Elías, a hacer esos Eliseos, a hacer esos George Mueller, George Whitefield, Spurgeon, Juan Wesley, Señor. Ayúdanos a ser estos hombres y mujeres de fe de Hebreos 11, que eran capaces de apagar fuegos, de tapar boca de leones, de enfrentarse a ejércitos completos. Oh Señor, ayúdanos a ser esos hombres que te conocen, Señor, y que te viven realmente. No solo te conocen, sino te viven. Así como David, Señor, que cuando estemos, Señor, en pruebas, en dificultades, también sepamos doblar nuestras rodillas y llorar delante de tu presencia y clamar en una dependencia total de ti, renunciando a nuestras fuerzas y a nuestros logros. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. No nos dejes seguir igual, Señor. Clamamos a ti para que, Señor, tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, y quite toda dureza, toda incredulidad de nuestro corazón, y que nos haga, Señor, vivir tu palabra. Permítenos vivir y ponerla por obra, Señor. Padre, te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Dios bendiga tus palabras. Vamos a orar.